Ahora sí. Ya, el primer molar inferior, ¿no? Eh, el primer molar inferior, como ya se había hablado también en los primeros molares superiores, sabemos que son las piezas de mayor volumen. En cuanto a sus medidas mesiodistal, ¿no? Empezamos por el cuadrito que está ahí. En cuanto hablamos de su calcificación, podemos decir que comienza a las 25 semanas intrauterina, erupciona a los 6 años y termina de calcificarse a los 9 años. En su longitud, en totalidad, tanto la corona más la raíz hacen 21 milímetros. La medida, su longitud coronaria es de 7.7, su raíz de 13.3. En cuanto a sus diámetros, podemos observar, igual que en esta pieza, sus diámetros mesiodistal es de mayor amplitud, que es de 11.2, y su diámetro de vestíbulo lingual es de 10.3. Y vuelvo a repetir que su diámetro mesiodistal es el mayor de todos los dientes, ¿no? Como ya se ha hablado igual de que en el primer molar superior, que son las piezas de mayor volumen. No tenemos que olvidar que estas aparecen son los primeros en erupcionar antes que los superiores, ya que los inferiores, como igual erupcionan, perdón, a los 6 años, igual que los superiores, pero estos son los primeros en erupcionar. ¿Cuál es la importancia de estos? El molar inferior es de suma importancia, ya que esta es más efectiva en la trituración y en la masticación, y también es muy importante para la oclusión en sí, la llave de Angle, como ya se había hablado en el primer molar, ya que constituye en la llave de Angle, donde la cúspide mesiovestibular del superior debe coincidir con el surco mesiovestibular del inferior, ¿no? Que eso ya podríamos denominarlo clase 1. Hablando de su oclusión, el primer molar inferior ocluye con un medio de distal del segundo premolar superior, como podemos ver, y 3/4 mesiales del primer molar superior. A ver, indicar la mitad distal del segundo premolar, ¿dónde está? Acá está, perdón. Acá está. Eso tienes que indicar porque tu cursor estaba en otro lado. Sí, perdón, doctora, aquí está la mitad distal del segundo premolar superior y el 3/4 mesial mesiales, perdón, del primer molar superior, ¿no? Y aquí está el primer molar inferior. Ya, algo más, ¿por qué nos has dicho que es muy importante esta pieza? ¿A qué se debe esa importancia en esta pieza? Por la efectiva trituración y masticación. ¿Por qué es efectiva? Tiene que ver si con no me la equivoco, razón. es muy efectiva por las 3 cúspides que tiene. ¿3? Perdón, las 3 cúspides vestibulares. ¿Solo las vestibulares? No, iguales, doctor. Todas, pues tiene el mayor número de cúspides. Es la pieza con mayor eficacia porque tiene pues mayor complejidad en la superficie oclusal. ¿Qué significa esto? Que tiene más cúspides, más surcos, más aristas, más facetas. Bueno, el reborde solo tiene 2, pero sí, todo pues es más que en los otros molares, ¿no? Incluso que el primer molar superior, ayer hemos visto que solamente tenía 4 cúspides, esta tiene 5, y es, como nos has dicho, es la más amplia en sentido mesiodistal. Eso le da pues mayor efectividad, ¿no? Es una pieza más compleja en la parte oclusal, ¿no? Por eso es la más efectiva. Ya, muy bien, ¿qué más? Sí, hasta ahí vamos bien. Ya. La cara cruzada.
Bueno, empezando por su forma, como podemos ver en la primera imagen, tiene forma de trapecio escaleno, ¿no? Para dar un resumen antes de explicar todo, tenemos que saber que la cara oclusal tiene 5 cúspides, 7 surcos principales y 5 aristas armadas, que lo voy a explicar ahora. Tiene 3 cúspides hacia vestibular, que podemos ver en esta parte de acá, y tiene 2 cúspides hacia lingual. Tenemos la base mayor está en vestibular y la base menor está en lingual. Si hablamos de sus lados libres, tanto vestibular y lingual, se caracterizan evidente por sus cúspides. Como podemos ver, hay una exagerada inclinación en convergencia en cuanto a la vestibular hacia distal, ¿no? Como acá podemos ver, ya que también podemos ver que en su lado libre, en cuanto a la lingual, es menos inclinada. Es casi recta, pero tiene cierta convexidad, pero a comparación de la vestibular, ahí se nota una gran diferencia. La exagerada inclinación que hay hacia distal, esta convergencia de los lados libres, hace que todo lo que está hacia distal es más pequeño, pero todo lo que está en la parte mesial sea más grande. En cuanto a sus lados proximales, podemos ver que ambos son convexos, ¿no? Pero distal es más convergente hacia lingual, como acá podemos ver, mientras que mesial tiene muy poca convexidad hacia lingual, esta parte. A ver, un reto ahí. ¿Por qué el libro nos dice que el lado mesial es perpendicular al eje mayor? ¿Cómo se explica eso? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, doctor. Es porque hay muy poca convergencia a la lingual, porque mesial es perpendicular al eje mayor en sentido mesiodistal. A ver, ¿cuál sería el eje ahí? Acá está. Indica con tu flecha. El eje coronario, el eje mayor. El eje mayor. ¿Dónde está? A ver, indica. El eje mayor. No, ese es vestibular. Perdón, doctor. No me acuerdo. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa la palabra eje? Tantas veces hemos repetido. Sí, perdón. El eje en esta pieza, si no me equivoco, está inclinado, ¿no? Esta parte. Sí, no me equivoco. Sí, no me equivoco. Te equivocas. A ver, que quede bien claro esto de la palabra eje, hemos usado varias veces. La palabra eje nos indica la parte media o central de una cara, o sea, justo el centro que separa en dos partes iguales. A eso llamamos eje. Y tenemos pues en cada cara dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. En este caso nos dice perpendicular al eje mayor de la cara oclusal. En este caso, el eje mayor está en sentido mesiodistal, o sea, es el horizontal, el eje mayor. En cambio, el eje vertical que va de vestibular a lingual es más reducido. Por eso dice eje mayor. Eje mayor se refiere a esa línea media que va de mesial a distal, que más o menos está por los surcos, que va de mesial a distal, ¿no? Así que la palabra eje nos indica la línea media exacta de la cara. Y en este caso nos dice que el lado mesial, a ver, toca el lado mesial. Ese lado mesial nos dice tiene muy poca convergencia hacia el lingual. Es casi, nos dice, perpendicular al eje mayor. Significa que el lado mesial con el eje mayor, que es esa línea media horizontal, a ver, toca la línea media horizontal. Ese es el eje mayor, se extiende así, en ese sentido. Con ese eje, este lado mesial llega a formar ángulos de 90 grados. Por eso se dice perpendicular al eje.
Cuando hablamos de perpendicular, estamos formando ángulos de 90 a ambos lados entre el eje mayor y el lado mesial. Entonces, esto nos dice que el lado mesial es casi vertical, o sea, casi recto. No tiene mucha inclinación o casi nada de inclinación hacia el lingual. Por eso nos dice que con el eje mayor forma ángulos de 90. Entonces, a eso se refiere el término perpendicular al eje mayor. Así que con el eje mayor, este lado mesial llega a formar ángulos de 90, ¿no? Entonces, así se describe eso. Eso nos dice que mesial, pues, es casi vertical, o sea, es casi recto, no tiene inclinación como lo tiene distal. Distal sí es bien inclinado hacia el lingual, y esto por la presencia de la quinta cúspide en vestibular, o sea, la distovestibular, que es la más pequeña. La presencia de esa quinta cúspide hace que este lado distal sea muy inclinado hacia el lingual, y con esto pues nos da la figura trapezoidal, ¿no? Con el eje menor en lingual y el eje mayor en vestibular. A eso se refiere. Ya, muy bien, hasta ahí estamos bien. Hemos hablado de los lados, ahora nos va a hablar de la superficie. Sí. Bueno, hablando de la superficie, tenemos una fosa principal levemente desplazada hacia mesial, ¿no? Respecto a la línea media, que es esta. Y se denomina fosa principal mesial, ¿no? Ya. Luego de esta, surge un surco que termina hacia el lado distal, que es este surco, y acaba encontrando la fosa lingual, que es esta. De ahí de la fosa lingual, parte un segundo surco, un surco principal que puede medir de 2 a 2,5, que será el doble del tamaño que el anterior, ¿no? Si hablamos ya de esto. Y de esta da hacia la fosa distal, que es esta. De esta fosa distal, ya podemos decir que existen 3 fosas principales, ¿no? La mesial, la lingual y la distal. Que estas principales son unidas por 2 surcos principales, que son estos 2 surcos principales, dan la forma de una letra B invertida. Y de estas fosas principales nacen, ¿no?, otros surcos, donde la fosa mesial de esta nacen 2 surcos hacia mesial, que es y otro con dirección a vestibular, ¿no? Donde termina en vestibular y da terminando este surco hacia mesial, da 2 fosas secundarias, da una fosa secundaria donde da a 2 surcos secundarios, ¿no? Que delimitan al reborde marginal, que podemos ver acá que el reborde marginal, bueno, no se nota tanto aquí porque no está tan HD, pero da el reborde marginal donde en esta pieza son más cortos y reducidos, ¿no? Estas fosas delimitan a la cúspide mesiovestibular, que es esta. Perdón. Entre los surcos principales forman un ángulo de, forman un ángulo de 85 grados, perdón, mientras que de la fosa distal, que es esta, nacen 2 principales surcos, uno con dirección hacia distal, que es esta, y de este surco termina una fosa secundaria donde nacen otros surcos secundarios, ¿no? Y también delimitan al reborde marginal distal. Y existe otro surco que de esta fosa distal que va hacia vestibular, ¿no? Estas dos, tanto como la que va a dirección distal y la que va a dirección vestibular, delimitan, ¿no?, a la cúspide distovestibular, ¿no?, que es esta, que es la más pequeña entre las 5. Entre los 2 surcos distal y distovestibular forman un ángulo de 90 grados acá en esta parte de acá. Luego, en la fosa lingual, como podemos ver, parte un surco hacia lingual, que es este.
donde termina evidentemente en la cara lingual, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y tenemos que saber que con esto ya habíamos hablado de las 5 cúspides, que están separadas por 7 surcos principales y van en orden decreciente. La que está hacia mesial, como podemos ver ya también aquí en esta imagen, ocupa casi toda la mitad de la cara oclusal. O podemos ver las cúspides que están hacia mesial, casi ocupan casi toda la mitad de la cara oclusal. Luego tenemos que saber que hay 3 fosas principales, 2 fosas secundarias y demás. La central, que esa es la cúspide central, es el doble del tamaño que la cúspide distal. O sea, podemos decir que 2 cúspides distovestibulares hacen una cúspide central. La cúspide mesiolingual, que es esta, es la más grande. No, perdón, no es la más grande. Me equivoco, perdón. Ya. Existen surcos secundarios que están donde las facetas armadas. ¿Secundarios? No, accesorios, perdón, doctor. Perdón, doctor. Existen surcos accesorios donde están las facetas armadas. Sí, esa cúspide es la más grande. Sí, estaba bien, entonces, doctor. Yo estaba confundiendo. También podemos hablar que no siempre la cara oclusal del primer molar inferior puede ser pentacúspido. También puede existir una cara oclusal tetracúspideo, donde si es que llegaría a existir esa cara en algún paciente o demás, ya no existiría la cúspide disto vestibular, y ahí es donde básicamente en vez de ser un trapecio escaleno sería o pasaría a ser un rectángulo, y se ocurre en el 5%, ¿no? Y donde ya no tendría 3 fosas principales, directamente tendría 2 fosas principales y demás. Ahora me paso a la cara vestibular. Todavía te falta hablar de ese otro cuadro. De sí, perdón, doctor. Sí, ya. Aquí ya vemos las 5 cúspides, pero sí, pero eso está mal enumerado, van a disculpar, porque se supone que esta es la cúspide mesiolingual, esta es la número 1. ¿Por qué? Porque es la más grande. Este cuadro, perdón, doctor, está mal. Esta sería la 1. Va en orden, en los molares va el orden decreciente, pero aquí les voy a hablar en cuanto al tamaño, ¿no? La enumeración va en cuanto al tamaño, el 1 va a ser el más grande y el número 5 va a ser el más pequeño. La cúspide mesiolingual va a ser la más grande, luego le va a seguir la cúspide mesiovestibular, luego le va a seguir la cúspide distolingual, luego le va a seguir la cúspide central y por último le va a seguir la cúspide distovestibular. Y cuando es tetracúspido, ¿cuál será la más pequeña? La más pequeña va a ser la central, pero ya no va a denominarse central, sino va a ser distovestibular, ya que ya no va a existir esta, ¿no? Y ya no existiría una central. ¿Y cuántos surcos habría si fuera tetracúspido? 5 surcos principales. Eso, ya, muy bien. ¿Cómo se describe esta cara oclusal en forma resumida? Ya. En forma resumida, podemos decir que tiene 5 cúspides separadas. No, esa es la cantidad. No hay otra forma resumida de describir la superficie oclusal. Y está en el libro. Dice, en resumen, la cara oclusal se describe con ¿qué?
¿De dónde habrás estudiado? Tenés que leer el libro de Firmo y Garín. No me acuerdo. Doctor. Dice pues el libro que se describe esta cara oclusal. En resumen, tenemos un surco mesiodistal que une a las fosas secundarias pasando por las fosas principales. Es decir, ese surco parte de la fosa secundaria mesial, recorre por las tres fosas principales que nos dan la forma de V y termina en la fosa secundaria distal, dividiendo dos líneas curvas convexas hacia vestibular y cóncavas hacia lingual. De las fosas parten surcos, dos hacia vestibular y uno hacia lingual, separando a tres cúspides vestibulares y dos linguales. Así más o menos describe el libro en forma resumida, ¿no? Nos habla de ese surco mesiodistal que separa a las vestibulares de las linguales. No sé si has leído eso. Sí, doctor, ¿no? Así es todo esto, sí. Describe, nos dice dos curvas, dos concavidades hacia lingual, ¿no? Ese surco mesiodistal. Ya, muy bien, hasta ahí vamos bien. Ya, suficiente para la Labi, Erika. A ver, ahora vamos a ir a ver quién va a seguir. Flores Ángeles, Ángela o Ángeles, no sé, anotado mal. Doctor. Flores de la Floresta, Florida. Ya, Labi, pues. Sí, doctor, ahorita no. Como hace muchos exponen y se salen. Al final tienen falta. ¿No está la Flores? Oh, ¿qué pasó? Sí, está pues, tienes que hablar pues. Ya te estaba borrando. Con un cero. No. Ya, ahí está la Flores. Ya, a ver, vamos a empezar hablando de la cara vestibular. La Flores había escrito todo ahí, ¿no? No hay que leer en una exposición, hay que hablar de lo que se ve en el dibujo. Está mal esa exposición donde escriben todo como texto y lo único que hacen es leer. Eso lo hace cualquiera, hasta un niño de escuela puede hacer. Para ustedes tienen que leer y describir en el dibujo, en la imagen. Así tienen que exponer, no leer. Ya, a ver, ¿qué tenemos contigo? Ya, doctor. Bueno, primeramente vamos a describir la cara vestibular. Lo primero que se debe saber es que tiene forma de un trapecio escaleno. Luego vamos a describir su lado cervical. A ver, describen, o cómo se... Este es el lado cervical, como todos ya saben. No, a ver, antes de seguir, detállanos la forma geométrica, dónde está base mayor, base menor, si es trapecio escaleno, y por qué se da esta forma. Su base mayor va a estar en el lado oclusal, ahí es su base mayor, luego su base menor va a ser en el lado cervical. Eso se podría decir, doctor. ¿Y por qué es trapecio escaleno? ¿Por qué no es rombo, por ejemplo? ¿Por qué no es huevo? ¿A qué se debe que sea trapecio? Por la forma, en esta imagen se nota mejor. Por la forma, doctor, medio... La forma es trapecio escaleno. ¿Por qué es trapecio escaleno? No sé, Eso es lo malo, lo único que aprendemos es de memoria repetir la forma, pero no analizamos el por qué. Ahí pues claramente se ve que los lados proximales, mesial y distal, son convergentes hacia el cervical, entonces eso hace que la base menor se dé en cervical y la base mayor en oclusal, porque sus lados proximales van convergentes hacia el cervical. Así pues hay que analizar la figura. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, doctor. Voy a escribir el lado cervical, que es esta de aquí. Va a estar formada por dos curvaturas. Estas van a ser convexas hacia apical, hacia oclusal, perdón. Y estas van a estar unidas por el espolón. El espolón no se nota, pero se encuentra por aquí.
En sus lados proximales, el lado mesial, que llegaría a ser esta, va a presentar dos zonas, que va a ser el tercio oclusal, que es esta, y que este va a ser convexo. Va a ser convexo, y luego vamos a tener el tercio cervical, que es este de aquí, que va a ser más cóncavo. También tenemos el lado distal de la cara vestibular. Este igual va a ser convexo en casi toda su extensión, y en su lado oclusal va a presentar dos escotaduras, que son, bueno, tampoco se nota muy bien, que aquí, bueno, aquí se nota mejor, dos escotaduras y tres convexidades que van a presentar las cúspides vestibulares. Como decía mi compañera, que existen tres cúspides vestibulares: la mesio-vestibular, la disto-vestibular y la distal. Y aquí estas van a delimitar las dos cúspides vestibulares, mesial y distal. Luego, con respecto a su superficie, ¿Cómo serán en tamaño esas cúspides vestibulares en proporción? En proporción, Sí, ¿cómo son? Es la distal, creo, es la quinta, según las diapositivas de mi compañera, y la cuarta, que es la no, estamos hablando solo de las vestibulares. No estamos hablando de las 5. No estamos en oclusal, estamos en vestibular. Entonces, ¿cuál es la proporción de esas tres cúspides vestibulares? En proporción sería... No estoy muy segura, doctor. Hace rato ya nos ha dicho tu compañera, la Erika. Sí. Nos ha dicho pues que la cúspide vestibular ocupa casi la mitad del diámetro mesiodistal y la central es el doble de la distal, nos decía. Esa es la proporción. Mitad para la mesial y la central el doble de la distal. Eso se llama proporción. Ya, a ver, continúa. Ya. Con respecto a su superficie, es convexa en ambos sentidos, y esta va a presentar dos surcos. Los surcos van a ser verticales, que se encuentra aquí, y el surco mesial, que está hacia mesial, es más largo, y el distal es más corto. Esto se debe a su cuello, al cuello anatómico, doctor. Según lo que... A ver, ¿qué tiene que ver el cuello con los surcos? Es que aquí es entendido, doctor. No, pues nada que ver, los surcos están cerca de oclusal y el cuello está en la línea cervical. No, pero sí, doctor, pero me he confundido. Qué confusión, eso sí que es grave. Perdón. Ya, ¿qué más? Eso con respecto a la cara vestibular. Luego tenemos la cara lingual, que de igual forma es de trapezoidal. Su longitud más amplia se encuentra en oclusal y la menor en cervical. Y bueno, a ver, vamos a tener su lado, el cervical, que va a estar formado igual por dos curvaturas más convexas, que van a estar unidas también por el espolón. Y luego tenemos la parte por el espolón, y luego tenemos la parte oclusal, que va a presentar igual dos convexidades que van a corresponder a las dos cúspides linguales, que aquí se nota. ¿Convexidad será? ¿Será convexidad, sí? Sí, doctor. Convexidad es la superficie, ¿no? Donde tenemos convexidad. Las cúspides serán pues vertientes tal vez, vértices tal vez, porque ahí se forma pues, al menos en las linguales, se nota pues claramente la figura de la cúspide, dos vertientes y su vértice. Sí. Ya, a ver, ¿qué más?
van a converger hacia cervical y son ligeramente convexos. Y en cuestión a su superficie, tienen poca convexidad y es un poco plana. Van a presentar solo un surco, que va a ser el surco principal lingual, que se delimita aquí. O aquí se nota mejor. Ya. Ahora las caras. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Uy, mira, las caras proximales están achatadas, están gordas, están tabos, parece. Graves esos dibujos. ¿Acaso al hacer no ven cómo es el dibujo? Ya, a ver, vamos saliendo. Les voy a aclarar algunos aspectos de las libres. Ya, muy bien. Vamos a aclarar un poquito aspectos acerca de las caras. Bueno, aquí estamos viendo variaciones. A ver, vamos a ver esto. Variaciones en la cara oclusal, ¿no? Como nos han descrito, generalmente tienen 3 cúspides vestibular y 2 hacia lingual. Las vestibulares pues son más romas, más redondeadas, y las linguales son más puntiagudas. El caso del tetra, bueno, aquí aparentemente es un tetra porque me parece que tuviera un surco en forma de cruz más o menos, o tal vez esta sea la quinta o el de borde marginal, ¿no? Así que varía, no es lo mismo, ¿no? Pero mayormente tenemos 3 vestibulares y 2 linguales. Vean aquí los surcos, ya aparece un asterisco, ¿no? Ya no tiene la forma que hemos descrito. Ya les había dicho, lo que se ve, lo que describimos, es lo más frecuente, lo que más se da en una pieza dentaria, ¿no? Puede haber variaciones, como este caso, miren, este surco va directamente de vestibular a lingual, pero esto debe ser pues 1 en 100, 1 en 1000, tal vez, raro, ¿no? O sea, no es lo frecuente. Lo frecuente pues es estas 3 vestibulares y 2 linguales, el surco en forma de V, los 7 surcos principales, todo lo que se ha descrito, ¿no? Es lo más frecuente. La vestibular, aquí pues vamos a ver que tenemos pues a las cúspides vestibulares en el lado oclusal, ya nos habían hablado de la forma. Tenemos, vean, las vestibulares son más romas, no tienen el vértice bien definido. Incluso por detrás se ve parte de las linguales, ya que son más bajas. Entre este plano horizontal que pasa por la cúspide vestibular y la que pasa por las 3 cúspides, llegan a formar un ángulo de 8 grados. Eso significa que no están a la misma altura las 3 cúspides, que la lingual, que la distal, la distovestibular, es más baja con relación a la mesial. 8 grados de diferencia de altura cúspide. ¿Qué más? En la superficie tenemos estos 2 surcos que vienen desde la cara oclusal, son el surco distal, mesial y distal, distovestibular, los cuales pues no son iguales, ¿no? Como estamos viendo, el surco mesial llega hasta la mitad de la altura coronaria y generalmente termina en fosa olivar, la fosa olivar. En cambio, el surco distal es más corto, solo llega al tercio oclusal y no termina en fosa. Con respecto a la fosa, esta pues ya habíamos hablado, en el superior tiene la forma de una oliva, de una aceituna, por eso el nombre de fosa olivar, y es una fosa altamente peligrosa. Fíjense, aquí no hay surcos como algunos le ponen a esta pieza aquí y me dicen, tiene surcos secundarios aquí. No, en el dibujo sí aparenta eso, en el dibujo de Figuigarino, pero no hay surcos ahí, simplemente es la fosa en forma de una aceituna. Les decía, esta fosa pues es altamente peligrosa, incluso más que las fosas de oclusal. ¿Por qué? Porque esta, pues aquí estamos viendo, es el inicio de los procesos cariosos. Esta fosa pues es más peligrosa, les decía, porque en esta zona vestibular es donde hay mayor acumulación de placa bacteriana, más que en oclusal. En oclusal todavía por los alimentos que masticamos hay una fricción, hay una limpieza de las oclusales. Pero en esta zona, ¿no?, que está en contacto con el carrillo, aquí pues hay mayor acumulación de placa. Y si hay una fosa, pues con seguridad que las bacterias van a ingresar ahí y pues van a ir horadando, van a ir destruyendo la dentina, que es más suave, más blanda.
fíjense cómo se hace la caries. Aquí pues vean en el esmalte es un orificio pequeño, más o menos como los que estamos viendo aquí, ¿no? Orificio pequeño. Pero por dentro pues hay lo que llamamos en operatoria, hay un socavamiento. Socavamiento. Este socavamiento significa que avanza pues hacia los lados en la dentina, ya que la dentina es más suave. Es decir, las bacterias se comen más fácil la dentina. ¿Y qué pasa con el esmalte? Queda pues como un techo. Vean aquí, no sé si distinguen, hay una línea oscura a este nivel, a ese nivel está la caries, y todo esto que está ya más blanco es el esmalte sin base de dentina, o sea, esmalte sin soporte. Y es por eso que cuando tocamos o gastamos esto, se va fracturando todo ese techo de esmalte y vemos que la cavidad había sido pues así de grande, no es así chiquito como vemos a simple vista. Una vez retirado ese techo que no tiene dentina, hemos dicho que dentina, que esmalte sin dentina no tiene pues soporte, no sirve, se rompe, se fractura. Siempre debemos eliminar ese esmalte que no tiene una base. Entonces eliminamos ese esmalte y vean que la cavidad cariosa pues se transforma en un cráter, ¿no? Es grande. Por eso los pacientes a veces se nos quejan, ¿no? Nos dicen, pero si el agujerito era chiquito, era una caries pequeñita. Y cuando le mostramos, pues está así de grande. Y nos dice, me lo ha destrozado mi diente, que se lo ha destruido, que se lo ha comido mucho, que no sé qué, si nos discuten. Pero es porque tenemos que eliminar ese esmalte sin dentina. No tiene dentina por debajo. Y tenemos que limpiar todo este tejido reblandecido de la caries que está en la dentina. Retiramos eso y recién podemos hacer la restauración, ¿no? Vean aquí, este diente se salvó de esa caries. Por suerte, esta caries aún no llegó hasta la cámara pulpar y eso pues facilita que se salve la pieza. Lo malo de este tipo de caries es que está muy próximo a la cámara pulpar. Llega muy pronto a la cámara pulpar, ¿no? Así que por eso esto lo más antes posible, ¿no? Eliminar todo el tejido carioso y hacer la restauración. De ese modo se salva esta pieza de ser destruida por la caries, ¿no? Entonces, así es como salvamos a la pieza. Aquí tenemos el caso de la topografía, ¿no? La topografía de la superficie vestibular. Recuerden, en el superior también habíamos hecho esto, es el estudio topográfico de la superficie. Topografía, si han escuchado alguna vez este término, en términos generales, es el estudio de las superficies, ¿no? Los topógrafos, que es una profesión, lo que estudian es las superficies de los terrenos, ¿no? Ven si los terrenos son elevados, son profundos, cóncavos, convexos o son planos. El caso de los caminos también. En los caminos, los topógrafos pues estudian su superficie, cómo es, las irregularidades que puede tener ese camino. Entonces lo mismo se aplica a nuestros dientes, a la superficie, el estudio de esta superficie para ver si hay convexidades, si hay concavidades o si hay superficies planas. Y en este caso, al igual que en el superior, pues hay convexidades solamente, no hay concavidades. En el superior habíamos descrito 5 convexidades. En este inferior, por el aumento de una cúspide más en vestibular, tenemos un total de 8 convexidades. 3 en el tercio oclusal. Este es el tercio oclusal, ¿no? Vean que hay 1, 2 y 3 convexidades por las 3 cúspides. Ahora, por encima de la fosa, aquí está la fosa olivar, por encima de la fosa tenemos 2. Una para esta cúspide mesiovestibular y esta otra hasta el final porque este surco es más corto, no alcanza la misma altura de la mesial. Entonces, por eso aquí hay solo 2 convexidades. Por debajo de la fosa tenemos una sola convexidad desde mesial hasta distal. Y a nivel de lo que es la parte cervical, nuevamente 2 convexidades, ya que se va esbozando las 2 raíces que va a tener en esta zona, ¿no? Por el hecho de las raíces, se llega a formar estas 2 convexidades en el tercio cervical. Sumados, pues hacen un total de 8 convexidades en esta cara vestibular. ¿No? Eso llamamos topografía de la superficie vestibular.
Y también lo que nos decían, en el lado mesial se destaca esta concavidad, que es el perfil de la depresión de la cara mesial. Hacia arriba es convexo y hacia abajo es cóncavo el lado mesial. En cambio, el lado distal es todo convexo, desde cervical hasta oclusal, todo convexo. Aquí también estamos viendo la diferencia de altura cúspide, ¿no? Donde trazamos un plano inclinado y un plano horizontal. Y aquí tenemos 8 grados de inclinación para esta altura cúspide. Bien, eso es lo que se describe en vestibular. En lingual no hay mucho que decir. La cara lingual tiene una forma también trapezoidal, igual base mayor en oclusal, base menor en cervical. Esta cara lingual, ojo, tiene mayor altura que la vestibular. La vestibular era más baja. Esta es más alta. ¿Por qué razón? Porque sus cúspides, las dos cúspides, son más altas y más puntiagudas. Las cúspides linguales tienen mayor desarrollo que las vestibulares. Por eso aquí por lingual no estamos viendo apenas algo se alcanza a ver de las vestibulares. En cambio, por vestibular sí veíamos a las linguales, que son más altas. Así que la diferencia, una de las diferencias es que esta lingual es más alta que la vestibular. En cuanto el surco que viene desde de la cara oclusal, el surco lingual, vean que solo alcanza el tercio oclusal, no llega hasta la mitad como en vestibular. La superficie de esta cara lingual es, si hablamos de topografía, si hacemos el estudio topográfico, tendremos dos convexidades en el tercio oclusal por las dos cúspides linguales que se unen a nivel de este surco. Dos pequeñas convexidades. Y a partir del tercio medio hasta el tercio cervical, todo este tramo en esta superficie es casi plana, o sea, muy poca convexidad, ¿no? De ahí que en este caso, pues no encontramos convexidades ni concavidades, pero sí un ligero aplanamiento, ¿no? Desde el tercio medio hasta el tercio cervical. Este aplanamiento lo vamos a ver en todos los dientes, en todos los molares inferiores, ¿no? Donde la parte media cervical es más plana y la parte oclusal es donde recién se ven las dos convexidades que tampoco son muy marcadas, ¿no? Así que la superficie es más plana en esta zona media y cervical. Eso lo vamos a ver mejor por proximal. ¿Qué más? Eso en lingual, la línea cervical igual dos convexidades unidas por un espolón convexas hacia oclusal. Bien, no hay mucho que hablar, pero sí lo que destaca es la altura de esta cara lingual mayor al de la vestibular. Es un poco más estrecha en sentido mesiodistal porque tenemos convergencia sobre todo de distal hacia lingual y eso hace que esta cara sea más estrecha mesiodistalmente que la vestibular. Bien, pasemos a la proximal. A ver, nos va a hablar alguien de esto. Dejamos de compartir. Ya, a ver, ¿quién sigue ahora? Habló la Flores. Ahora viene, a ver, el Arroyo, que debe ser el último. Perdón, Aramayo, perdón. Arroyo. Está viendo. Adelante. Sí. Aramayo. Yo estoy compartiendo pantalla, no sé si puede ver. Sí, estamos bien, sí. Ya puedes mostrar. Ya. Desde caras proximales, ¿no? Sí. Ya. Ya. Bueno, voy a hablar un poco sobre las caras proximales, que serían distal y mesial, las cuales ambas tienen forma geométrica romboidal. Esto hace que la oclusión se acomode. Y bueno, también la forma romboidal se debe a que las caras vestibulares son más inclinadas hacia el lingual o distal. Bueno, igual se puede observar. Que... A ver, antes que sigas. ¿Hacia dónde se inclina la cara vestibular? Hacia lingual. ¿Solo lingual? Y distal igual. Distal. Ahí vemos la inclinación hacia distal.
No, acá se ve la inclinación hacia lingual. Entonces, ¿por qué dices hacia distal? Es que así decía en el libro promedio que no entendí esa parte, pero sí la inclinación es más que todo hacia lingual. La inclinación es hacia oclusal y lingual. Ahí está, pues mira, la vestibular está convergente hacia oclusal. A lingual A eso se refiere, que las vestibulares están inclinadas hacia oclusal y lingual, es decir, hacia arriba y atrás. Eso significa oclusal lingual. Distal nada que ver, si estamos hablando de las caras mesial y distal. Así que... me confundí leen, es lo que leen. Con razón se aplazan. Ya, sigamos. Bueno, igual se puede observar que en las cúspides vestibulares, o sea, acá, son más romas y las linguales son más puntiagudas. Bueno, en cervical se puede ver una sola línea curva, por lo cual no hay espolón de esmalte, porque igual solo hay una raíz. Después el eje coronario, igual, bueno, no está dibujado acá, pero se puede ver que sería inclinado. Después igual en la superficie es más convexa en distal y más plana en mesial. ¿Cómo será la diferencia de altura cuspidea? La diferencia es que en lingual es un poco más alta que en vestibular, porque igual son más puntiagudas. En cambio, en vestibular son más romos. Y entre mesial y distal, la altura cuspidea. No entendí muy bien esa parte. A ver. Sí, claramente se observa ahí que las linguales son más altas, como habíamos dicho hace un momento, son más desarrolladas que las vestibulares. Pero sí hay cierta diferencia en altura cuspidea entre la distal y la mesial. ¿Por qué? Porque en distal estamos viendo la cúspide vestibular, que es la más pequeña, no solo en ancho, también en altura, hemos dicho 8 grados de diferencia. Por tanto, esa cúspide visto-vestibular está a un nivel más inferior. En cambio, en la mesial, la cúspide que estamos viendo vestibular es más alta, ¿no? Es la más alta entre las vestibulares. Por tanto, la diferencia de altura cuspidea en mesial es más reducida. No tenemos el dato de los grados, pero sí en mesial hay menos diferencia de altura cúspide. En distal hay más diferencia porque la cúspide visto-vestibular es más pequeña, más baja en altura. Así que eso nos da mayor diferencia de altura cuspidea en distal que en mesial. A ver, espero que hayan entendido. Voy a preguntar eso. Sí, siguiente. Bueno, la siguiente sería la porción radicular. ¿No hay nada más en la superficie? Solo que en distal es más convexa y en mesial más plana. Plana. Bueno, o sea, en términos generales es convexa en ambos sentidos. ¿Qué nomás leemos? Si todo está en el libro de Figarino. Pero es tanto, hemos dicho que en mesial tenemos una depresión en todos los molares que se extiende desde vestibular hasta lingual, de modo que en la superficie pues encontramos en el tercio cervical una concavidad que se extiende desde vestibular hasta lingual. Esa nos va a dar pues en vestibular esa concavidad que se encontramos en todos los molares, no solo en este. Así que el lado distal no es pues todo convexo, ni plano, ¿no? Es cóncavo en cervical. En cambio la distal sí, la distal es toda convexa, pero la mesial hace rato hemos visto, por vestibular hemos visto una concavidad en el tercio cervical y esa concavidad representa la depresión que hay en esta cara mesial.
A ver, continúa. Sigo con la porción radicular. Sí, tienes que terminar esta pieza. Conductos más vas a hablar. Ya, en la raíz mesial hay una porción convergente, que sería acá, y divergente. Y en la raíz distal, o sea, acá, en la raíz mesial, esta sería la porción convergente y esta la porción divergente. Y en la raíz distal es más recta y